dice entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Sabe qué le había sucedido a David y al pueblo? Se habían llevado a sus hijos y sus hijas y a sus esposas. Perdieron su familia. Y cuando David pierde su familia, junto con todos los hombres dice, y lloraron, y lloraron, y lloraron, y volvieron a llorar hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Yo no encuentro en ningún momento que Jesús o que Dios haya venido con una revelación y haya hecho una pausa y les haya dicho, ok, ya lloraron, ya estuvo bueno de llorar, ahora sí levántense, ahora sí supérenlo. Ahora yo no veo. Yo veo que Dios, ¿sabe qué hace? Respeta su dolor. Llorar todas las veces que quieran llorar, todo el tiempo que quieran llorar, hasta que les falten las fuerzas para llorar. Si usted todavía tiene una lágrima para su hijo, derrámela. Si todavía tiene una lágrima para su hija, derrámela. Si todavía tiene una lágrima para su familiar, para esa persona que como Jesús con Lázaro lo amaba, de repente nuestros ojos se secan y no lloramos por un tiempo. Pero después caminamos en esta vida y tenemos un encuentro con algo que nos hace recordar y hay algo que vuelve a mover nuestras sensibilidades. Y otra vez nuestros ojos se llenan de lágrimas y está Dios para decir, no te preocupes, tus ojos se volvieron a llenar de lágrimas, tú llora, porque yo lloro junto contigo. Yo me puedo compadecer de ti, dice Dios. Eso es lo único que yo he encontrado con Dios conmigo. Un padre que ha venido a abrazarme, que ha venido a consolarme y que me ha venido a decir, Fernando, del tamaño que sea tu dolor, yo lo respeto, porque Dios respeta el amor. ¿Sabe qué significa ese dolor? Que hay amor. Y yo creo que el mejor homenaje que podemos hacer para los que se han ido es seguirles amando. El mejor homenaje que podemos hacerles con los que se han ido es seguirles extrañando. Yo estaba viendo el video, estaba cantando aquí este joven que por cierto canta muy bonito, el video del padre con su hijo que se va de casa y uno piensa, wow, cómo quisiera que esa historia fuera la mía, que mi hijo no estuviera muerto, que estuviera fuera de casa, ¿verdad, mi hermano? Ojalá que así fuera, o sea, que pueda salir todos los días a la ventana, esperarlo, que regrese, ¿verdad? Y cuando regrese, abrazarlo y besarlo, pero se murió, no va a regresar. Pero con excelencia en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios. En esta mañana, tarde ya, el pastor nos ha enseñado acerca de la resurrección. Una palabra tan clara, porque sabe, veía corriendo al papá hacia el hijo y veía corriendo al hijo hacia el papá, y muchos de nosotros pensamos, pero eso ya nunca va a volver a ocurrir. Pero sabe que en el cielo hay muchas moradas para nosotros. Sabe que nuestras pérdidas no son nuestras pérdidas, sino como se dice comúnmente, pero es una realidad, simplemente se nos adelantaron. Y hay un canto que se canta en las iglesias, muy bonito, que dice, solo me imagino qué va a hacer cuando llegue y esté delante de Dios. No sé si le voy a abrazar, no sé si me voy a postrar, no sé si le voy a hablar, no sé si me voy a callar, no sé si voy a llorar. Yo tengo más o menos mi agenda, porque en mis planes está pasar la eternidad de los cielos con Dios, y en los planes de Dios está pasar la eternidad conmigo, y en los planes de Dios está que tú pases la eternidad con Él. Yo tengo más o menos mi agenda. Voy a llegar y me voy a parar delante de Dios y voy a dejar que fluyan las emociones.
porque Dios es un Dios emocional. No sé si voy a besar sus pies, como dice el canto, no sé si le voy a besar, no sé qué va a hacer conmigo, pero voy a estar con Él. Y sí voy a llorar, eso sí. Y sí me voy a emocionar. Y después rostro, y después de que Él me toque, y después de recibir toda esa inyección de amor y de consuelo, le voy a decir: Padre mío, ahora que he estado contigo un rato, ahora me das permiso de ir a ver. Y como en el video, yo voy a correr hacia mi papá. Cuando me vea mi papá, porque todavía recuerdo los últimos años, él vivía en un pueblo. Cuando lo iba a visitar, me encantaba ver su rostro cuando me veía. Me encantaba ver su emoción cuando me veía. Y cuando yo cuento mi historia, no espero que usted escuche mi historia. Yo quiero, deseo que usted piense en historia. Yo cuento la mía porque es la que a mí me tocó vivir, pero usted tiene su historia. Y cuando él me veía y se embelesaba y me abrazaba y no sabía qué más darme, el viejo, con su sombrero, con su barba perfecta, pasaba y le gustaba pegarme en la espalda. Mi muchacho, ¿cómo estás, mi muchacho? Y cada golpe de esos se llenaba mi corazón de amor, de alegría. Y la mañana cuando me llamaron para decirme que mi viejo se me había ido, pensé: ese rostro nunca más lo voy a volver aquí. Pero tengo en mi agenda apuntado que hay un día en que mi mismo rostro de emoción y el mismo rostro de emoción de mi padre se van a volver a encontrar. Y delante de la misma presencia del Dios creador de todas las cosas, mi padre y yo nos vamos a abrazar y nos vamos a besar. Y cuando estemos abrazados él y yo, ¿sabe qué? Van a venir los brazos más grandes de Dios y nos van a abrazar a los dos. Y entonces uno va a entender: esto es verdad. Realmente vale la pena vivirlo. Vale la pena creerlo. Esa es la fe, esa es nuestra esperanza. ¿Cómo nos ha dolido en el corazón? Claro, y no doliendo. Y qué bueno que nos siga doliendo. ¿Sabe por qué? Porque eso va a mantener fresco el amor para que cuando nos volvamos a encontrar, todas esas emociones acumuladas van a salir en un solo abrazo delante de Dios. Van a salir abrazo y en un beso delante de nuestros hijos, delante de aquellos que perdimos. Y cuando los abracemos y los besemos, qué chilladera vamos a tener en el cielo. Porque usted sabe que llorar es de las cosas más bonitas que a alguien le pueden pasar en esta vida. Cuando les abracemos y Dios nos abrace y Dios llore con nosotros. Wow. Escúchame, ese es Dios. Ese es Dios. Dice: ¿por qué esto no se va? Y Dios dice: porque no quiero que se vaya. Quiero que lo conserves contigo. Hay un día, tiempo de nacer y tiempo de morir. Todos empezamos a morir el día que nacemos. Es parte de la vida que vamos a tener pérdidas. A algunos las pérdidas les va a durar muchos años, a otros las pérdidas solo les costará un par de años. No sé, cada quien tendremos pérdidas de diferente tipo, pero esas pérdidas de esta tendrán su recompensa en el reino de los cielos. Y después de abrazar y besarlo y de que Dios nos abrace,
Me prepararé con otra caja de Kleenex, que en el cielo van a estar muy buenos, yo creo. Imagínense un Kleenex marca del cielo, para ahora ver a mi esposa, que tanto amo, verla abrazar a su mamá. ¡Wow! Y entonces, como ya vamos a andar entrado en esto, entonces voy a empezar a buscar a mi amigo Enrique, porque no me pierdo ese momento de verte abrazando a tu muchacho, corriendo hacia ti, tú corriendo hacia él. Y de a ti voy a decir, pero ahí en Cara yo conocí a un hermano y lo voy a buscar, mi hermano, para ver cómo abraza a su hijo y cómo lo besa. Y todas nuestras tragedias se convertirán en el mejor día de nuestra vida. Es solo en principio. Esto es como un parto. Hay dolor, claro que sí hay dolor, pero después del dolor del parto viene la alegría. Cuando correré buscando a Ave y a Lalita y ver abrazando a sus hijos y besándolos. Y ahí tendremos la graduación de lo que aquí nació, del corazón de Dios al corazón de Ave y de Lalita. Ahí experimentaremos al 100% el consuelo de Dios. Amén. Déjeme acabar diciéndole lo que dije al principio. El mejor homenaje que podemos hacer para los que se extrañarlos, pero el mejor homenaje también que podemos hacer para los que se han ido, es amar intensamente a los que se han quedado. Imagina que estás delante de su presencia. Solo imagina. Adórale. El rey David tiene un hijo llamado Absalón, y Absalón fue a buscar a su papá, y su papá tenía muchos problemas, y su papá le dijo: no quiero verlo, que no vea mi rostro. Y dice, Absalón estuvo 2 años sin verlo, pero después de un tiempo estaba muerto. Y cuando estaba muerto, el rey David sufría y decía: ay, hijo mío, Absalón, ¿por qué te moriste? Me hubiera muerto yo en vez de ti. Oh. ¿Sabe? Hay unos que se nos adelantaron, pero los vamos a reencontrar. Pero hay otros que todavía están aquí. No te des el lujo de desaprovechar, de amar y besar todos los días a los que se han quedado. En homenaje a quien se ha ido, lo que ya no puedo darle al que se fue, algún día se lo daré, pero ya no. Ahora se lo doy a los que están aquí. Cuando mi papá se murió, yo estaba en shock, pero dije, estaba bien ocupado. Los pastores bien ocupados. Hasta me caigo gordo. Y mi padre me invitó a una cena de Navidad, y yo tenía trabajo y no pude ir. Pero pasando la fecha le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Vamos, estoy ocupado, no me importa, quiero verlo. Y salí corriendo a verlo, y pasamos un tiempo increíble, mi esposa, mis hijas, mi padre. Fue la última vez que lo vi. A las ya no estaba. Y mi trauma era decir: ¿y si no hubiera ido? ¿Y si no hubiera ido? Y yo solo me contestaba: pero sí fui. Sí, pero he ido. Si ahorita me duele, ¿cómo estaría si no hubiera ido? Y después pensaba: pero sí fui. Yo quiero recomendarle algo. Vaya. Tenemos la mala costumbre los humanos de pensar siempre que va a haber un mañana, que va a haber otro día, que va a haber otra semana. El chamaquito quiere ir al parque la próxima semana. ¿Quién nos asegura una semana? A veces es flojera, a veces es negligencia, a veces es egoísmo particular. Nadie nos asegura que hay un mañana.
Lo único que tenemos seguro es este momento. Y este momento es para aprovecharlo, honrando a los que se han ido, amando a los que se han quedado. Somos familia. Y de toda esta familia, el gran papá es el que consuela y el que es el que nos entiende. Y ese es Dios. Y por eso estamos aquí. El consuelo viene de Dios. Gracias, Padre, por cada una de estas familias con historias muy particulares, cada uno de nosotros. Pero nos une una sola cosa: la esperanza de la resurrección, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de encontrarnos contigo cara a cara, la esperanza de reencontrarnos con todos que ya no están con nosotros el día de hoy. Señor, que en lo que llega ese día aprovechemos el tiempo que tú nos des, los días que tú nos des, las horas que tú nos des en este mundo, amando exageradamente a los que están con nosotros. Que ellos sepan, Señor, que somos capaces de amarles de una manera no tan grande como tú amas, pero sí intentando amar como tú amas, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprovechar bien el tiempo, a contar nuestros días con sabiduría, Señor. Bendigo a cada una de estas familias. Claro que la buena obra que has empezado en ellos la perfeccionarás cada día hasta el día que te vamos cara a cara. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Bueno, continuamos con el ciclo. Les recordamos que el pastor Fernando va a dar una conferencia para los varones esta tarde a las 5 de la tarde para que se quiera quedar varones. Es de valor, y el pastor Fer Porti también, ¿verdad? Tú también, pastor, ¿no, verdad? Bueno, continuamos con el pastor César. Muy buenas tardes. Hemos aprendido que para Dios todas las vidas son largas y muertes son oportunas, porque eso dice la Biblia en el Salmo 139, que en su libro estaban escritos todos los días, todas las cosas y todos los momentos, sin faltar uno de ellos. Que una de las preguntas de la vida que nos llegan a la mente es: ¿qué podría haber hecho si en la carrera de la vida le hubieran permitido correr más, avanzar más? ¿Qué hubiera logrado? Logró lo que Dios quiso que lograra. Y son preguntas que hemos estado trabajando aquí ya en varias ocasiones. Y una de ellas, precisamente junto con esta, es con la que nos quedamos en el congreso pasado, basado en el libro de Job. ¿Por qué sufren los justos? Tal vez lo que decía el pastor Fuentes, cuando una persona cumple, dices, está listo, ha cumplido, pero hay personas que de bebés tuvieron que partir, de jóvenes, y pensamos que pareciera un tanto que la vida no es justa, que Dios no es justo con ese tipo de situaciones. Y entonces vienen a invadirnos todas esas preguntas que en algún momento invadieron la mente, de que la Biblia nos dice que se llamaba Job. Y quiero leer un bloque de pasajes precisamente del mismo libro y del mismo escritor de Job, capítulo 29, verso 2 al 6. Y dice: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer mi cabeza su lámpara, y cuya luz yo caminaba en la oscuridad? ¿Cómo fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí,
cuando lavaba yo mis pasos con leche y las piedras me derramaban ríos de aceite. Una declaración que hace Job muy interesante sobre las circunstancias o la condición en la que él se encontraba previa a todo el dolor que muchos de nosotros ya conocemos, que él comienza a experimentar, a vivir. ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué se duele tanto el ser humano? Y una de las razones por las que hemos llegado al libro de Job es porque nos han hecho creer cosas que no son la vida, nos han hecho creer cosas que no es Dios, y lo que hace el sufrimiento es mostrarnos al Dios y la vida en su justa dimensión. El sufrimiento tiene algunos propósitos, por lo menos encuentro en la escritura, precisamente en el libro, unos 10 propósitos con los que el ser humano tiene que aprender y tiene que conocer, porque Job es muy claro cuando él dice que el hombre nace para la aflicción. El hombre no nace para pasarse toda la vida bien, tranquilo, cómodo, feliz. El hombre nace para ser afligido, pero eso no nos enseñan a los seres humanos. Nos enseñan que venimos a este mundo a estar bien, a ser felices, que tenemos muchos derechos, derecho a divertirnos, de estar bien, de que todas nuestras necesidades sean suplidas. Parece eso algo muy, muy bonito, muy atractivo, pero usted no lo encuentra en la escritura. Pareciera como que es un engaño de la vida, como que tiene la vida. Hay una forma en la que a veces enseño cómo la vida nos engaña tanto, y pareciera que es una etapa en la que nuestra mente y nuestra conciencia está muy limitada. Muy parecido como cuando juegas de un niño, cuando te acercas a un niño y está lloviendo y le preguntas al niño, ¿sabes por qué llueve? Y posiblemente el niño no sepa, y le dices, puede ser que Dios esté llorando. Y entonces al niño le atrae la conclusión a la que llegas de por qué llueve. Pero después surge otra pregunta, ¿y por qué llora Dios? Y entonces juegas con él por algo que tú hiciste. Y pareciera que a veces la vida nos pone en esos contrastes y en ese engaño de ella misma. Pero la palabra de Dios es veraz, la palabra de Dios es real, y nos enseña cómo funciona todo esto del sufrimiento, cómo funciona esto de la vida. ¿Por qué sufren los justos? Es la pregunta que predomina en todo el libro de Job. El diálogo constante de Job con sus amigos, con las personas, con la vida, con Dios. Y encontramos varias razones de por qué el sufrimiento llega a ser parte del ser humano. La primera cosa que tenemos que aprender en el libro de Job es que el sufrimiento, cuanto más tratas de evitarlo, más sufrirás. En realidad, en el libro de Job, cuanto más tú tratas de evitar el sufrimiento, mucho más sufrirás, porque entonces hay un enfoque hacia aún las cosas pequeñas de la vida que te suceden, y comienzas a dimensionarlas de una manera diferente a como son, y entonces sufres aún por las cosas pequeñas de la vida. En algún momento le estuve enseñando cómo el dolor es ilógico, cómo el dolor no tiene lógica, porque hay personas que pasan años y años y años y su dolor sigue tan intenso y tan fuerte como si hubiera pasado hace un mes. Y hay personas que su dolor en 2 o 3 meses lo superan. Y tú dices, ¿cómo puede suceder eso? Bueno, porque el dolor no tiene lógica, el sufrimiento no tiene una razón de ser. Era precisamente lo que le cuestionaban a Job. A Job le decían que sufría por su pecado. ¿Cómo va a sufrir por causa de su pecado? Algo hiciste, Job, por eso estás así, por eso te han venido todas estas tragedias a tu vida. Y lo que encontramos en la escritura es que las personas, muchas de las cosas que les pasan en la vida ni siquiera las escogen ellas, simplemente pasan. Amén. Yo sé que nuestra mente ese tipo de cosas no las procesa así, pero así funciona la vida.
Y cuando llegas a la conclusión en el libro de Job que realmente Job era un hombre bueno, era un hombre recto, era un hombre apartado del mal y tenía una interpretación de la vida equivocada. Muchas veces tú y yo las tenemos. Teníamos una interpretación de Dios equivocada. Por eso cuando él llega al final de su libro y se arrepiente, uno pregunta, entonces ¿de qué se arrepiente Job? ¿Por fin pecó o no pecó? ¿De qué se arrepiente? No se arrepiente de pecado, se arrepiente de tener una interpretación de la vida equivocada. Pero el sufrimiento le da una interpretación correcta de la vida, le muestra lo que sí es la vida y lo que no es. Le muestra lo que sí es Dios, no es Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos de nosotros pensamos cosas que es Dios y que no lo son? ¿Cuántas veces pensamos que la vida funciona de una forma y de repente te encuentras en situaciones que te demuestran que así no era? Entonces yo quiero que hoy comencemos entendiendo que en la medida que más evitamos el sufrimiento, más sufriremos. Lo mejor es entender que parte de la vida fue diseñada así. Hay gente que va por la vida diciendo es que la vida no es justa porque algunas personas mueren en una edad y otras personas mueren muy niños y jóvenes. Realmente tú nunca ves en la Biblia que Dios haya hecho la vida justa o injusta, nunca. Dios solo crea la vida y le dice al hombre vive, y tú te encargas de hacer la justa, la injusta, dependiendo la manera como la vivas y como interpretes la vida. Pero la vida solamente fue hecha como tal. Es parte del plan de Dios. Este examen de la vida, que en este juego de la vida, como lo quieras ver, hay sufrimiento y hay aflicción y hay dolor. Y que en la medida que más tratemos de evitarlo, más sufriremos. Porque la segunda cosa que tiene como propósito el sufrimiento es que el sufrimiento constantemente te está recordando realidades en tu vida que en algún momento las perdemos de vista. Yo sé, le ha pasado lo que a algunos de nosotros nos ha sucedido en la vida, que queremos hacer que las personas que no nos quieran, nos quieran. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, que sabes que no te quiere y tratas de hacer que te quiera. Y entonces tratas de quedar bien con él, tratas de ser jovial. Yo tuve una experiencia en alguna ocasión en un trabajo donde un compañero de trabajo era muy frío conmigo, su actitud era muy negativa y podía percibirla de inmediato. Así que traté de hablarle bien, traté de ser jovial, traté de ganármelo, traté de que me quisiera, sabiendo que no me quería. Hasta que llegó un momento donde los compañeros me dijeron: oye, no pierdas tu tiempo. ¿Por qué? No pierdas tu tiempo, ni con lo que dices ni haces, porque el puesto que te dieron a ti, él lo quería. Así que tú ocupas el lugar del trabajo que él iba a tener. Y entonces aprendí que muchas veces lo que dices y haces por hacer que las personas te quieran no funciona. Al contrario, te recuerda, vives así, realmente pierdes tu razón de ser por querer hacer que otros te quieran cuando no te quieren. Y entonces dejas de ser tú y comienzas a querer agradar a personas para ser querido, para ser aceptado. ¿A cuántos les ha sucedido eso? Y déjeme decirle una cosa: no hay peor cosa en la vida que definirte por lo que haces y no por lo que eres. Amén. Yo le he preguntado a personas: ¿y tú quién eres? Y me dice: yo soy taxista. No, usted se dedica a eso, pero usted no es taxista. ¿Quién eres? Y yo enseño que si usted no se puede definir con una sola palabra en la vida, usted no sabe por qué está aquí. Y entonces este juego de la vida, o este examen de la vida, se convierte en un fastidio muy doloroso y cada vez más intenso,
Porque de las cosas que más hacen que la vida se vuelva más complicada es que no te definir quién eres. Y entonces el sufrimiento lo que hace es cumplir una labor, una función de recordarte quién eres. ¿Cuánto es definido por lo que las personas dicen de ustedes? Algunos le dicen cosas bonitas y usted cree que es eso. Algunos le dicen cosas desagradables, feas, y usted cree que es eso. Y te defines por lo que dicen de ti, no por lo que realmente eres. Ahora, la mayoría de las personas se definen por lo que hacen y se definen mal, porque la mayoría de las personas se definen por sus errores y no por sus aciertos. Amén. El sufrimiento lo que hace es recordarte quién eres. ¿Quién eres? Es la pregunta de la vida. Un día Jesús se la preguntó a sus discípulos y les dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús no sabía. Sí, les iba a dar una lección, como nos la está dando a nosotros ahora. ¿Quién eres? Una sola palabra te debe definir. Es la tarea hecha en la vida. Le voy a ayudar un poquito. Cuando yo le digo a usted, Enrique Peña Nieto, ¿qué? Una sola palabra, presidente. Cuando le digo Hugo Sánchez, ¿qué piensa usted? Una sola palabra, futbolista. Digo Michael Jordan, ¿qué piensa usted? Una sola palabra. Ahora, cuando menciono tu nombre, ¿qué piensas? ¿Una sola palabra? ¿O 1000 cosas? Solamente cuando te puedes definir es cuando sabes quién eres con una palabra. Lo que hace el sufrimiento es recordar quién eres. Lo que hace el sufrimiento es ayudarte a que te despojes de tantas cosas en tu vida que te hacen creer que eres y no lo eres. Lo que hace el sufrimiento que es que te ayuda a despojarte de cosas que te hacen ver a Dios de una forma y te hacen ver la vida de otra que no lo es. Por eso estoy convencido que en la medida que más entendemos y damos el sufrimiento y lo aceptamos como parte fundamental de la vida, en esa medida nos convertimos en personas más útiles. Usted sabe que el sufrimiento precede a la utilidad. El sufrimiento nos ayuda a ser personas más útiles. ¿Cuántas personas después de dolores y sufrimientos y aflicciones tan grandes los han llevado a favor de los demás? Hace unos momentos escuchábamos de cómo debemos canalizar nuestro amor y nuestro aprecio a las personas que se quedan con nosotros. ¿Te das cuenta cómo el sufrimiento te hace una persona más útil, una persona más significativa para los demás? Así que no menospreciemos ni tengamos en poco lo que estamos experimentando, lo que estamos viviendo. Una cosa más, el sufrimiento, mientras más profundo sea el sufrimiento, también más profunda a veces es la rendición. Hombres en la Biblia que sufrió muchísimo se llamó Abraham. El sufrimiento de Abraham era que era un hombre acaudalado, rico, porque en algún momento tuvo una visión, tuvo una relación profunda con Dios de que algo iba a suceder con su vida y su descendencia, y pasaban los años y pasaban y él no podía tener familia. Eso lo hacía sufrir tanto que orilló a su esposa a que tomara una decisión equivocada, de alguna manera facilitarle a su sierva o a su esclava, porque las presiones eran muy fuertes, emocionales, sentimentales en la familia. Y entonces fuera del matrimonio. Abraham literalmente sufría por esa situación, pero la profundidad de su sufrimiento también lo llevó a una profundidad en su rendición. Así que cuando dijo Isaac,
y se trata de entregárselo a Dios, Abraham lo pudo hacer y pudo cumplir las expectativas de Dios de entregarle a su hijo por el sufrimiento que él había tenido. La profundidad de su sufrimiento lo llevó a una profunda entrega y rendición a Dios y a las cosas que en algún momento nos resistimos rendirnos o entregarnos. Bueno, vamos a dejar los demás puntos para otra reunión, otra plática. Creo que hoy tenemos una sección de preguntas y respuestas, lo estuvimos anunciando. Y bueno, aquí vemos cuatro pastores que podemos contestar preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos venido compartiendo durante las intervenciones que hemos tenido los pastores, toda confianza pregunte, o si tiene aún preguntas fuera de que sean parte de la temática que hemos estado dando en Consuelo de Dios en alguna otra reunión. Pastor, yo tengo una pregunta. Bueno, yo hace 15 años tuve la pérdida de mis abuelos y la hermana de mi mamá, pero más que nada la pérdida de mis abuelos, que era la mamá y eran unos abuelos muy queridos, ¿no? Y hasta la fecha yo me acuerdo de ellos. Esta pérdida ya fueron hace 20 años. Y es algo hermoso porque te arrepientes de las cosas que tú dices, oye, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no? O sea, te pones a reflexionar muchas. Igualmente con el hermano de mi mamá, de un hermano que falleció y lo atropelló un carro. Y para mí su hermano era como mi padre, porque como yo no tuve un padre, pero él, el hermano de mi mamá, era como si fuera mi padre. Y él para mí, o sea, era todo mi tío. ¿En qué consiste la pregunta? Perdón, no la tengo. Porque me he estado acordando mucho de ellos. Sí. La verdad es, ¿qué puedo hacer? Porque yo la verdad los recuerdo con mucho cariño. Pero no puedo todavía dejar de llorar porque todavía he estado orando en la mañana cuando me levanto. Y pienso en ellos y recuerdo cosas tan hermosas que vivimos juntos los tres. Hace unos momentos el pastor comentó que los va a recordar siempre, porque, y te va a doler siempre, porque a las personas que amamos siempre nos van a doler, y los recuerdos de ellos son parte de nuestra vida. Entonces te van a acompañar todo el tiempo. No es malo que llores, no es malo que te duela. Aquí es donde yo difiero un poco de los tanatólogos. En un momento nos hacen creer que hay un tiempo para que te duela y después no debiera ya dolerte. Yo creo que disminuye el dolor, pero estará siempre contigo mientras que sigamos amando a ellos. Y yo creo que tienes que aprender a convivir con esos sentimientos, emociones, dolencias, pero no son malas. De hecho, te aconsejamos que escuches la conferencia que di sobre cómo tus lágrimas se van a la redoma de Dios, cómo Dios toma tus lágrimas y las escribe en un libro de memorias que en algún momento Dios enjugará contigo, y es parte del proceso de sanidad de Dios, tus lágrimas y tu dolor. ¿Sí? Pastor, ¿quiere contestar algo? Pastor Fuentes, ¿quieren contestar algo? ¿Sí? Sí, que nada, más que preguntas, como confusión, porque bueno, a lo largo de la plática mi mente registra las cosas, no sé bien quién lo dijo, ¿no? Pero en algún momento se comentó que ¿cómo está? Que las lágrimas son así como falta de fe, y en el momento dicen que las lágrimas se valen, ¿no? Que uno puede llorar y desahogarse de la mejor manera que pueda, ¿no? Entonces es ahí mi confusión.
Si yo lloro mucho es porque me falta fe. Déjeme diferenciar entre llorar y lloriquear. Es distinto. Algunos lloriqueamos por trivialidades de la vida que no son realmente esenciales, significativas. Por ejemplo, hay gente que llora porque le robaron su torta de jamón al Chavo del Ocho, ¿verdad? Es real. Yo sé de personas que lloran porque al Chavo le robaron su torta. Eso no es llorar, son lloriqueos. Como ese tipo, en la vida tenemos muchos. Pero llorar profundamente y mayormente por un ser querido es, como acabo de mencionar, que nos va a acompañar toda la vida y que no debes reprimir, porque la Escritura dice: bienaventurados los que lloran. Llorar es una herramienta que Dios ha usado desde que es humano, para que el ser humano pueda conectarse con Él, para que el ser humano pueda soltar muchas cosas, desahogarse, y no es incorrecto, salvo lo que recomendé hace un momento en los lloriqueos, y pues identificarlos y no caer en que sea algo positivo, algo bueno, cuando son situaciones que no contribuyen para nuestro bienestar. ¿Alguien más quiere? Pastor Fer. Sí, en mi presentación, en mi disertación, comenté que para muchos llorar es falta de fe. En ese contexto, para muchos llorar es falta de fe, y que no nos hagamos a los fuertes, que el llorar es un método inventó y creó para poder enfrentar los momentos de aflicción. Y puse el ejemplo: la aflicción es normal, y eso conmovió al mismo. Por eso él lloró, y él no lloró porque lo vea el otro, él lloró porque en verdad estaba muy conmovido. Por eso el llorar. Y me llama la atención la sintonía. El llorar no solamente es bueno, es necesario. Eso fue. Yo solo agregaría que llorar, como ya todos lo mencionan, es parte normal. Y yo se lo voy a poner así: es como cuando uno hace ejercicio y sudar. No puede hacer ejercicio sin sudar. ¿Y cómo reprime el sudar? Yo puedo decirle: si usted suda, anda mal. No, no es cierto. Es lo normal. Si usted hace ejercicio, suda. Vivimos una situación así, vamos a llorar. O sea, si yo le digo: usted no llore, ¿sabe qué? Como quiera va a llorar. O sea, no hay manera de detener el llanto. O sea, cuando uno tiene ganas de llorar, simple y sencillamente, si aguanta la una, si aguanta las dos, si aguanta las tres, igual. O sea, porque es parte esencial. Entonces, aunque alguien le predicara no llore, de todas maneras va a llorar. De todas maneras vamos a seguir llorando, porque es una reacción natural, y como ya lo dijimos, tanto es física como también es muy de Dios. ¿Sí? ¿Alguien más? Pastor, yo quiero preguntar: mi hijo murió hace 2 años de un derrame cerebral y estuvo 45 días en estado de coma. No supimos qué le pasó, y yo lo cuidé esos días, y el día que yo me retiro a descansar, a bañarme, a cambiarme, él parte. Yo no sé si él sufrió mucho, no me despedí, y yo tengo esa culpa por no haberlo cuidado. Él tenía 17 años. Y me duele, y siempre me pregunto qué le pasó. De la escuela se fue a la casa de su papá porque él ahí vivía. Y ni siquiera el papá sabía, dice que llegó, se acostó. Y pasaron 2 días y su hermana le dijo: es que ya no es normal, ¿no?, que Fer esté así. Se lo llevan a Joco, a mí me habla, yo estaba trabajando, pero ya mi hijo estuvo entubado. Ya no lo volví a ver, ya no lo volví a hablar. Aunque yo le hablé, estaba inconsciente, porque me decían las enfermeras: háblele, él la escucha. Y el no despedirme, yo tengo un dolor muy grande. Hemos aprendido algunas pláticas que hemos tenido aquí. Primero que nada, que Dios no es quien se lleva a las personas. La mayoría de las personas decimos: Dios se lo llevó la muerte. Primero, la muerte tiene una tarea que cumplir aquí en la tierra. De alguna manera Dios permite que así funcionen las cosas en el mundo. Y lo segundo es que en relación a
al sufrimiento cuando las personas tienen una cita con la eternidad que tienen que cumplir. Algunos, como mencionamos, de forma trágica en un accidente, se mencionó hace un momento en un accidente, otros de forma más prolongada por alguna enfermedad, algunos jóvenes, otros mayores en circunstancias totalmente diferentes. Cita con la eternidad, dice la Escritura en relación a Esteban, que era el mártir, el primer mártir de la iglesia, que murió de una forma trágica, murió siendo apedreado. Él era él tiene una visión, ve los cielos abiertos, ve al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, y él es asistido en ese momento. ¿Por qué su cita con la eternidad? Él en ese momento tiene que irse, pero esos momentos que pensamos que son de aflicción y de dolor para las personas, como están llegando a su cita con la eternidad, ellos ya son asistidos por el mundo espiritual que en algún momento los está esperando para llevárselos con él o llevárselos a su morada final, y son asistidos, algunos de ellos por ángeles, otros tienen experiencias espirituales muy intensas, muy profundas, en el que ellos físicamente, su cuerpo ya no está sintiendo algún dolor, algún sufrimiento. Eso es un poco de lo que nos deja ver la Escritura.